Nunca pensé que terminaría mis días en una habitación alquilada contando las monedas para comprar el pan y el café de la semana. Siempre fui un hombre de orden, de previsión. Trabajé 45 años en la misma empresa de logística, guardando cada recibo, pagando cada impuesto a tiempo, construyendo un patrimonio pequeño pero sólido para mi vejez y para dejarle algo a mis hijos. Ahora miro por la ventana hacia una calle que no conozco bien, en un barrio donde nadie sabe quién soy, ni quién fue mi familia. Tengo 74 años. A esta edad, uno espera estar disfrutando de la calma, viendo crecer a los nietos, descansando en la casa que terminó de pagar hace décadas. Pero no tengo casa, no tengo ahorros, y lo más difícil de decir en voz alta, aunque estoy aquí solo frente a este micrófono, es que no tengo apellido. O al menos, el apellido que tengo ya no significa honor, sino una carga, una trampa que se cerró sobre mí cuando menos lo esperaba. Todo comenzó con el nombre. Me llamo igual que mi padre, Roberto. En mi familia y en mi pueblo, eso era una tradición que se respetaba sin preguntas. Mi padre era un hombre grande, en todos los sentidos, alto, de voz grave, siempre vestido impecable con sus camisas almidonadas y sus zapatos lustrados. Era un comerciante respetado, de esos a los que la gente saludaba con una inclinación de cabeza cuando pasaba por la plaza. Yo crecí bajo esa sombra, no con miedo, sino con admiración. Quería ser como él, ser recto, ser trabajador, ser un pilar. Cuando cumplí los 21 años, mi padre me llevó con un notario amigo suyo. Recuerdo el olor a madera vieja y a tabaco en esa oficina. Me dijo que, como su primogénito y su tocayo, era hora de que yo formara parte formal de sus negocios. No como socio activo, porque yo tenía mi propio empleo y mis propios estudios, sino como un respaldo. Me explicó que en el mundo del comercio a veces se necesitan firmas de confianza para agilizar trámites, para mover mercancía o para gestionar propiedades si él llegaba a faltar o a enfermarse. Me puso un documento enfrente. Era un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. En ese momento yo no entendía la magnitud legal de esas palabras. Solo veía a mi padre mirándome con orgullo, pasándome su pluma fuente dorada. Me dijo: esto es confianza, hijo, es lo único que tiene valor entre hombres. Y yo firmé. Firmé porque era mi padre. Firmé porque ser Roberto Jr. era un privilegio. Los años pasaron con una normalidad absoluta. Yo me casé con Elena, una mujer buena, prudente. Tuvimos 2 hijos. Compramos nuestra casa a crédito y la fuimos pagando mes a mes, con disciplina. Mi padre seguía con sus negocios, siempre ocupado, siempre viajando a la capital o al norte. A veces llegaba a casa con regalos caros, a veces se le veía preocupado, pero nunca hablaba de dinero en la mesa. Decía que los problemas se quedaban en la puerta. Nuestra relación era cordial, respetuosa. Los domingos comíamos juntos. Él jugaba con mis hijos, les daba dulces y a mí me daba palmadas en la espalda. Nunca me pidió nada. Nunca usó ese poder que yo había firmado de joven, o al menos eso creía yo. El papel quedó olvidado en algún archivo de la notaría y en mi memoria se borró como un trámite de madurez, como sacar la credencial de elector o la licencia de conducir. Las cosas empezaron a cambiar hace unos 8 años. Mi padre ya rondaba los 85 años, pero seguía lúcido, fuerte como un roble viejo. Sin embargo, noté que llegaban cartas a mi casa que él interceptaba. A veces, estando de visita, sonaba el teléfono y él contestaba rápido, colgando con brusquedad si yo entraba a la habitación. Le pregunté un par de veces si todo estaba bien. Me miró con esa severidad que usaba cuando yo era niño y me dijo: son cosas de viejos, Roberto. No te preocupes por mis asuntos. Y yo obedecí, porque uno no interroga a su padre, no cuando ha sido un hombre intachable toda la vida. Elena fue la primera en sentir el peligro. Una noche, revisando nuestros estados de cuenta, me dijo que había notado un cargo extraño, una consulta de buró de crédito que nosotros no habíamos solicitado. Era un detalle mínimo, algo que podía ser un error del sistema. Llamé al banco al día siguiente para aclarar la situación. El ejecutivo me dijo que seguramente era una actualización de datos por un crédito activo. Le dije que yo no tenía créditos activos más que la tarjeta de servicio que pagaba cada mes. Hubo un silencio en la línea. El joven me dijo: señor, aquí aparecen 3 créditos hipotecarios y 2 préstamos personales vinculados a su historial en los últimos 5 años. Sentí un frío en el estómago, una sensación física de vértigo. Pensé en un robo de identidad. Pensé en hackers, en criminales. Le pedí detalles. El ejecutivo me empezó a leer las direcciones de las propiedades hipotecadas. Una estaba en la costa, otra en una zona comercial de la ciudad que no frecuentamos, y la tercera dirección era la casa de mis padres, la casa donde crecí. Colgué el teléfono con las manos temblando. No quise decirle nada a Elena todavía para no asustarla. Fui directo a las oficinas del registro público de la propiedad.
Necesitaba ver los papeles, necesitaba ver quién había firmado. En mi cabeza todavía pensaba en un extraño, en un falsificador que se había hecho pasar por mí. Cuando tuve las copias de las escrituras en mis manos, el mundo se detuvo. Ahí estaba mi nombre, Roberto, y ahí estaba la firma. No era una falsificación burda, era mi firma, o más bien la firma que mi padre hacía legalmente en mi nombre, usando aquel poder notarial que yo le había dado hacía 40 años. El notario que daba fe era el mismo amigo de la familia, ya muy anciano, o quizás su hijo, no me fijé en ese momento. Lo que vi fue que mi padre había puesto propiedades a mi nombre para luego hipotecarlas al máximo, sacando el dinero en efectivo o transfiriéndolo a cuentas que yo desconocía. Manejé hasta la casa de mis padres. Mi madre había fallecido hacía 2 años, así que él vivía solo, atendido por una enfermera durante el día. Entré a la casa. Olía a encierro y a medicina. Él estaba sentado en su sillón de siempre, viendo la televisión con el volumen muy alto. Apagué el aparato. Él me miró molesto por la interrupción, pero cuando vio los papeles en mi mano, su expresión no cambió. No hubo sorpresa, no hubo miedo, solo una calma indiferente que me heló la sangre. Me senté frente a él, puse las escrituras sobre la mesa de centro. Le pregunté con la voz más calmada que pude encontrar qué significaba eso. Le pregunté por qué había deudas millonarias a mi nombre. Mi padre me miró y suspiró, como si yo fuera un niño preguntando por qué el cielo es azul. Me dijo: el negocio pasó por una mala racha, Roberto. Necesitaba liquidez. Tú tienes un historial limpio. Era lo lógico. Lo dijo con tal naturalidad que por un momento dudé de mi propia cordura. ¿Lo lógico?, le repetí. Papá, son millones. Y no has pagado las mensualidades en 6 meses. El banco me está buscando a mí. Él se encogió de hombros. Yo ya estoy viejo. A mí no me dan créditos. Además, todo lo que hice fue para mantener el patrimonio. Esa casa es de la familia. Al final todo será tuyo de todas formas. Traté de explicarle que no era una cuestión de herencia, que era una cuestión de fraude, de abuso de confianza. Le dije que mi propia casa, la de Elena y mis hijos, estaba en riesgo porque los bancos podían ir contra mis bienes para saldar esas deudas. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre no como el héroe, sino como un hombre egoísta que había vivido por encima de sus posibilidades, utilizando a su propio hijo como escudo. Le exigí que vendiéramos las propiedades para pagar la deuda. Se negó. Me dijo que yo no entendía de negocios, que el mercado estaba bajo, que había que esperar. Se levantó con dificultad y se fue a su cuarto, cerrando la puerta. Me dejó ahí, en la sala, con los papeles que certificaban mi ruina. Fui con abogados, fui con 3 diferentes. Todos me dijeron lo mismo. El poder era válido. Las firmas eran legales bajo ese poder. Yo era el responsable de la deuda. Podía demandar a mi padre. Sí, podía acusarlo de administración fraudulenta o de abuso de mandato, pero el proceso tardaría años y mientras tanto los bancos no esperarían. Además, demandar a mi padre, un hombre de 87 años, ¿de qué serviría meterlo a la cárcel o arrastrarlo a los tribunales? Él no tenía dinero a su nombre. Todo lo había movido, gastado o escondido. Lo peor no fue el dinero. Lo peor fue tener que llegar a mi casa esa noche y sentar a Elena en la cocina. Ver cómo su rostro pasaba de la confusión al terror y luego a una tristeza profunda y silenciosa. Tuvimos que vaciar nuestras cuentas de ahorros para intentar frenar los intereses. No fue suficiente. Llegaron las notificaciones de embargo. El banco no quería negociar plazos porque la deuda era demasiado grande y antigua. Mi padre había dejado de pagar mucho antes de lo que yo pensaba. Había estado refinanciando y tapando huecos hasta que la bola de nieve fue imparable. Hace 3 años perdimos nuestra casa, la casa donde mis hijos aprendieron a caminar, la casa que habíamos terminado de pagar con tanto esfuerzo. El banco se la quedó para cubrir una parte de la deuda que mi padre adquirió para sus negocios que después descubrí que no eran más que malas inversiones y el mantenimiento de una vida social que ya no podía costear. Elena se enfermó poco después del desalojo. El estrés, la angustia, el cambio drástico de vida. Su corazón, que ya era delicado, no aguantó la presión. Falleció en un hospital público porque también habíamos perdido el seguro de gastos médicos privado que ya no podíamos pagar. El día del funeral de Elena, mi padre apareció. Llegó en taxi, con su traje negro, caminando con su bastón. Se acercó a mí para darme el pésame. Me puso la mano en el hombro, esa mano pesada y conocida. Me dijo: lo siento mucho, hijo, la vida es dura. Me quedé quieto, no lo empujé, no le grité. Simplemente me aparté un paso, dejándolo con la mano en el aire. No le dije nada, no había nada que decir. En ese momento entendí que él nunca iba a aceptar su culpa. En su mente, él era la víctima de la economía, y yo era un daño colateral necesario. Para él, su nombre, su imagen, valían más que mi vida. Desde entonces no he vuelto a hablar con él. Sé que sigue vivo, en un asilo que pagan sus hermanos, mis tíos, que no saben toda la verdad o prefieren
prefieren no saberla. Yo vivo aquí, en este cuarto. Mis hijos me ayudan con lo que pueden, pero ellos tienen sus propias familias y sus propios problemas. Y también heredaron la desconfianza. Han visto lo que un padre puede hacerle a un hijo. La relación con ellos se enfrió, no por falta de amor, sino por la vergüenza. Me da vergüenza que me vean así. Me da vergüenza haber sido tan ingenuo. Me da vergüenza llevar este nombre. Todos los días me levanto temprano, hago mi cama, me rasuro, me visto con la ropa limpia que me queda, salgo a caminar al parque, me siento en una banca y veo a los padres jugar con sus hijos. Veo cómo los niños los miran con esa adoración absoluta, esa confianza ciega, y tengo que apartar la vista. El otro día recibí una carta. Era de un despacho de cobranza. Todavía queda un remanente de una de las deudas. Rompí el papel sin abrirlo y lo tiré a la basura. Ya no pueden quitarme nada más. Solo me queda este reloj que era de mi abuelo y mi memoria. A veces pienso en el poder notarial. En ese momento en la oficina de madera y tabaco. Pienso en si hubiera podido decir que no. Pero luego recuerdo la sonrisa de mi padre y sé que no tenía opción. La traición no fue el día que usó mi nombre para pedir el dinero. La traición fue el día que me pidió la firma, sabiendo que yo nunca dudaría de él. Él usó mi amor, mi respeto, como una garantía bancaria. Ahora soy solo un anciano en una ciudad grande. Cuando alguien me pregunta mi nombre, dudo un segundo antes de responder. Digo Roberto, pero ya no suena igual. Suena a una palabra vacía. Suena al nombre de un extraño que vivió mi vida y la gastó sin pedir permiso. La lección, si es que hay alguna en este desastre, la llevo grabada en la piel, no como una enseñanza, sino como una cicatriz. El silencio en esta habitación es mi única compañía. Y mientras cae la tarde, lo único que espero es que el olvido llegue pronto, para no tener que recordar ni por un instante más quién fui y quién creí que era el hombre que me dio la vida.